Agenda del webinar. Vamos a trabajar el enrutamiento estático. Vamos a conocer los conceptos de balanceo de carga, equal cost multipath. Vamos a ver policy based routing. Vamos a hacer laboratorios de cada uno de ellos y tenemos sorpresa. La primera pregunta de siempre cuando hablamos de enrutamiento es ¿qué es un router? Pues un router es un equipo que se encarga de interconectar redes que cumplen varios objetivos dentro de una empresa. Una definición diferente a lo que los textos dicen, pero se busca lo siguiente. Existen data corporativa como redes, redes de invitados, redes de servidores, redes CCTV, redes de voz sobre IP también. Y cada una de esas redes deben tener dominios de brokers diferentes. Entonces, el router es el encargado de conocer por varias de sus interfaces o por interfaces virtuales como las VLAN, qué compromiso tiene cada una de ellas y a través de esa asociación de data que fluye dentro del router, interconectar con sus rutas ya sea estáticas o rutas conectadas. En un ambiente básico, cuando se tiene un solo DHCP, nosotros tenemos un dominio de broadcast con una segmentación así, 10, 22, 1, 0, por ejemplo. Entonces, si se hace un broadcast, toda la data viaja a través de ese switch con un solo segmento de red. Estas son las redes que nosotros encontramos en pequeñas empresas cuando llegamos y le decimos, vamos a ponerte un router de verdad. Entonces, ese router que viene siendo en el caso nuestro un MikroTik, se encarga de hacer varias segmentaciones de redes a través de VLANs o a través de puertos específicos de su router. Esto es lo que le llaman una red plana o básica en un ambiente de pequeña empresa o en la casa nuestra. Cuando la red crece, que tenemos una estructura de data center donde ya están interactuando servidores, están interactuando virtualizaciones y muchísimas cosas, las redes se van separando. Entonces, las redes de servidores se convierten en una red independiente a la red de data corporativa. ¿Por qué? Porque manejan segmentos de red diferentes. Entonces, dependiendo la estructura, tú puedes tener los servidores dentro de una misma red, pero lo recomendado es que sean redes individuales, incluso con un switch independiente para que el tráfico sea de alta velocidad. Cuando tenemos redes enrutadas que cumplen con este criterio, tenemos el router y empiezan cada una de las redes a ser desplegadas de manera tal que los segmentos todos son diferentes. Por ejemplo, tenemos una red privada allá arriba a la izquierda, la 10220/24, y ahí trabajan todas las, digamos, en una pequeña empresa, pero en crecimiento, todas las computadoras de los departamentos. Aquí abajo tenemos una red diferente de ventas que puede ser también de invitados o cualquier nombre que ustedes le quieran poner. Pero a la derecha, aquí en naranja, tenemos una red de servidores donde entrarían todos los servidores de manera independiente. ¿Para qué se hace esta segmentación? Cuando nosotros tenemos redes separadas, podemos aplicar uno de los temas que vamos a tocar la semana que viene, que es el Access Control List, que consiste en permitir acceso desde una red hacia otra para evitar que un hacker pueda alcanzar a la red de servidores por la red, por ejemplo, de invitados. Entonces, las redes enrutadas me ofrecen la capacidad de agregar una seguridad adicional, ya sea a través del router o a través de los switches, con este concepto de Access Control List. Lo primero es que cuando tenemos un ambiente de enrutamiento, iniciamos con las rutas conectadas. Entonces, las rutas conectadas representan cada conexión que se establece entre un router y otro router. Cuando nosotros asignamos una dirección IP en una de las interfaces, por ejemplo, del router A, ahí ven, del router B para conexión con C, ahí tenemos un direccionamiento también. Pero cuando logramos esa simbiosis, esa interacción entre conexión de router A router B, automáticamente, siempre y cuando cumplan con el criterio de un segmento de red parecido de los dos lados, puede ser y es recomendado /30, pero hay escenarios donde esto es /24,
por desconocimiento. Así que háganlo /30 siempre. Cuando eso se da, ustedes tienen una ruta conectada. Eso indica que el tráfico entre router A y router B puede alcanzar hasta estos puntos de interconexión que van a representar posteriormente los gateways para otras redes que tenga router B o router C. Router B y router C también tienen un direccionamiento /30 para poder integrarse. Y si se fijan en la nomenclatura, tenemos 172.16.1.2, indicando el router, aunque diga 1, va al 2. Y aquí del 2 vamos al 3, con el direccionamiento 172.16.23 o 2.3.1/30. Entonces, el punto 1 va del lado izquierdo, punto 2 del lado derecho, y así sucesivamente con los otros routers. Esta conexión física de un cable, o en el caso de VPN, cuando tenemos VPNs establecidos, la conexión lógica o virtual, representan las rutas conectadas que posteriormente se utilizan para realizar el enrutamiento, utilizando los gateways mencionados como puerta de enlace de entrada a la red específica. Entonces, si tenemos estas redes acá, al crear este direccionamiento de manera automática ya tenemos una ruta conectada, y cuando queremos alcanzar las otras redes que ven aquí, dependiendo del router donde estemos, debemos utilizar el gateway de interconexión con el vecino. El gateway de un router siempre está fuera del router, no dentro, no en ese punto de aquí. Sale por ahí, pero entra por aquí. Así que la puerta de enlace, lo que enlaza de un router a otro, es el gateway que está fuera del equipo. Entonces, el router trabaja de una forma especial, y es que él evalúa dos tablas de enrutamiento. La primera que evalúa son todas las rutas internas o rutas conectadas. Entonces, en estas rutas conectadas, la distancia administrativa es 0. O sea, una distancia administrativa igual a 0 representa que la conexión va a ser la favorita. La ruta conectada siempre será la favorita por este criterio de selección de la mejor ruta. El segundo punto a evaluar es que las rutas estáticas, se configuran, ya sea dinámico o estáticamente, a un destino que está fuera del router. Nosotros creamos rutas estáticas para salir del router. Las conectadas tienen una interacción interna con un cable a nuestro router. Esto es importante y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, primero vemos dentro y luego vemos fuera. Miren cómo tenemos en router A una red 10.0.2.1. Si hay un equipo por ahí conectado en una de las interfaces que van a interactuar con esa IP, un grupo de esta IP, la interfaz va a ser la punto 1, cualquiera de las interfaces elegidas, y la punto 254, 400, lo que sea, será evaluada por aquí en el router A. Si la red 10.0.1. por ejemplo, 25 quiere hablar con la 10.2.0.2.28, el router, como tiene una ruta conectada y le pertenece, estará enviando el paquete por esa interfaz que interactúa con ese segmento de red. Ahora, si nosotros tenemos la misma red en otro router fuera, él no le va a hacer caso a la red de afuera porque ya la tiene aquí adentro. Así que hay que tener mucho cuidado, principalmente en los VPNs, para evitar que las redes de los clientes sean iguales, porque el router siempre va a ver adentro antes de ver fuera. Es muy común en República Dominicana que la ONT te entregue de Claro, por ejemplo, la 10.00X. Y cuando vamos a una empresa y queremos hacer una integración, se tiene la misma red, la misma IP, segmento de red en todas las sucursales. Y tú dices, bueno, vamos a tener que hacer un cambio. Entonces, en ese cambio estamos afectando posiblemente servidores de contabilidad, impresoras y todo eso, porque no elegimos al inicio una red diferente a lo que ven regularmente en el ambiente. Así que la recomendación siempre tenga una red del cliente en el DHCP que no sea común, que no sea una 10.00, 192.168.0, 192.168.1, para que este tipo de enrutamiento no se vea afectado.
Entonces, cuando las redes están fuera de nuestro router, se necesita utilizar el enrutamiento estático o el dinámico con protocolos como OSPF, pero nos vamos a quedar en el estático. Aquí tenemos, por ejemplo, una red. Si tenemos router A por acá y router B con estas redes 192.168.1.0 de este lado y 192.168.2.0/24 de este lado, pensamos cómo sería el enrutamiento. Así que díganme ustedes, ¿cómo sería el enrutamiento para que router A pueda alcanzar a router B a nivel de red 192.168.2.0? Así es, el gateway va a ser para router A 172.16.12.2 porque es la conexión externa para poder alcanzar esa red. Ahí está presentado. Ese sería el gateway para alcanzar este es el destino y este es el gateway. Ahora, para router B alcanzar esta red de aquí, utiliza el gateway que está fuera de ese router y es la interconexión 172.16.12.1. Entonces, debe haber una simetría en el enrutamiento. Lo que se enruta hacia router A se debe enrutar simétricamente, claro está, con la red que le pertenece a router B. Si no, la comunicación no se establece full duplex y no tenemos una comunicación real. El enrutamiento estático lo que busca es de manera manual que ustedes vayan a objetivos específicos, a redes que sean propias del router puntual. Entonces, todas esas redes están fuera de nuestro equipo y entran en uno que está remoto o interconectado dentro de nuestra empresa. Tenemos dos tipos de redes, como habíamos mencionado, o de rutas, que son las rutas conectadas y tenemos las rutas creadas por el enrutamiento estático. Es importante este punto para que no lo olviden. Aquí vamos a identificar, por ejemplo, esto es un laboratorio muy común en las certificaciones, y vamos a identificar cuál es el enrutamiento para poder alcanzar cada una de las redes que ustedes ven aquí. Hay unas redes que están ocultas dependiendo del router que ustedes visualicen. Así que yo voy a iniciar con el router B. Vamos a ver router B. ¿Qué tiene router B? Router B tiene primero rutas conectadas hacia router C y ruta conectada a router A. Quiere decir que para él alcanzar cualquier red que venga debajo de estos routers, tenemos un acceso que está puntualmente configurado aquí en sus rutas conectadas. Él ve cada ruta conectada. El otro punto es que para él alcanzar la red 10.0.1.0/24 como red completa, él va a utilizar un gateway que es este que está aquí, que pertenece a router A. 172.16.12.1. Del otro lado, para alcanzar la 10.0.3.0/24, lo hacemos a través de 172.16.2.3.2, porque le pertenece a router C. Ahora, router A, para poder alcanzar la red 10.0.2.1, que es de router B, tiene un solo gateway que es 172.16.12.2. Pero igual, si quiere alcanzar la red de router C, tiene un solo gateway, porque está en un extremo, nada más tiene un solo router de interconexión hacia adelante. Entonces, router C también tiene al B para interconectarse allá y su gateway va a ser el 172.16.2.3.1. Así que la tabla de enrutamiento de router A va a ser que para él poder alcanzar las redes específicas aquí, que bajan aquí a router B y a router C, él sale por el mismo gateway, 172.16.1.2.2 sin el /30. Y para él conocer esta red de aquí, necesita obligatoriamente conocer la red de interconexión entre router B y router C. Es un requisito de este tipo de comunicación. Entonces, él lo hace a través del mismo gateway. De igual forma, router C debe conocer la red de enrutamiento o de interconexión aquí entre B y A para lograr ese último salto que sería 10.0.1.0/24 como red completa. Con este enrutamiento realizado, ustedes tienen las tres comunicaciones completas de cada router
para lograr un full duplex de extremo a extremo, y del medio siempre se alcanza. Aquí no hay problema por estas dos rutas que ya se conocen.